sí, se van a ir integrando en el transcurso de los temas, pero sí es importante que desde este momento empecemos ya a entender que los derechos que la ley le otorga al particular son de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conocidos por los derechos ARCO. Entonces, ¿qué significa el derecho de acceso? Que los titulares tienen derecho a acceder a sus datos personales, aquellos que obren en poder del responsable, así como de conocer el aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento. Y también en el aviso de privacidad es muy importante que también contenga las finalidades para las cuales se obtuvo esta información, ¿no? Cuando veamos los principios, es otro tema circundante o toral de la protección de datos, todo lo que tiene que ver con los principios que rigen a la protección de datos personales, que son la estructura y el esqueleto de todos los derechos, ¿no? Pero bueno, el derecho de rectificación significa que el titular puede corregir, rectificar sus datos personales cuando sean inexactos, incompletos o incorrectos. Esto de acuerdo al artículo 23 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Cuando me refiero a la ley, es la ley, porque ya sabemos que estamos hablando de esta. La cancelación significa que el titular tiene derecho a cancelar sus datos personales y esta se puede dar tras un periodo de bloqueo, tras el cual se procederá a la supresión de los datos. Ahorita les voy a explicar un poquito más lo que tiene que ver con la cancelación, el bloqueo y este tema que es un poquito a veces confuso. Y el derecho de oposición, que es que el titular tiene derecho en todo momento y por causa legítima a oponerse al tratamiento de sus datos. De resultar procedente, el responsable no podrá tratar los datos relativos al titular. Esto de acuerdo al artículo 27 de la ley. El ejercicio de estos derechos debe de hacerse sin dilación alguna, por lo que su resguardo corre a cargo de los obligados en su tratamiento. Ahora, estos derechos los puede ejercer su titular o su representante legal indistintamente y no es requisito previo ejercer uno primero y otro después. O sea, pueden ser de manera aislada. Algunos se presumen, por ejemplo, si yo voy a pedir la rectificación de un dato, pues para ello primero tuve que acceder a los datos, ¿no? Conocer qué datos tenían y me di cuenta que tales datos o uno de los datos estaba mal, entonces yo ejerzo mi derecho de rectificación. Entonces, la rectificación podría presuponer el ejercicio previo del derecho de acceso, pero la ley no lo impone como un requisito. Simplemente por lógica, pues así sucede, ¿no? Ahora, la oposición, y se los aclaro porque en un principio cuando yo empecé a estudiar estos temas a veces me confundía, pero el derecho de oposición es cuando tú te opones, te niegas a que traten determinados datos. Por ejemplo, tú le das a la compañía telefónica cierta información de tu persona para que te preste el servicio de telefonía o para que te venda un equipo telefónico, ¿no? Tú no le das o no está dentro de las finalidades para las cuales tú contratas cierto servicio que te estén llamando o que le estén usando los datos para una finalidad diferente a la exclusivamente que tú requeriste, que era que te den el servicio de línea telefónica, de internet y todas las cosas que te dan cuando contratas una línea. Entonces, tú tienes derecho de ir a la telefónica a través del mecanismo que ellos establezcan en su aviso de privacidad a ejercer tu derecho de oposición y decirles: yo no quiero que ocupen mis datos sino para la única finalidad que yo se los di, que es esta, y todas las otras finalidades yo me opongo. Entonces, derivado del contrato que tú tienes de servicio con la telefónica, ellos te van a seguir prestando, o sea, van a seguir tratando tus datos, ¿no? Dando todo el uso y todo lo que contrataste, pero para determinadas finalidades con las cuales tú no estás de acuerdo,
ya no te van a poder llamar o ya no los van a poder ocupar. Entonces, tú ejerciste tu derecho de oposición, ¿no? Y también, bueno, es muy importante que las responsables en el tratamiento de los datos establezcan los mecanismos a través de los cuales el titular de los derechos los va a poder ejercer. Ahí te van a decir ya sea todo el procedimiento en el aviso de privacidad o te van a remitir a una línea, a una persona, a una dirección o a un departamento al cual te van a decir todo lo que tú tienes que hacer para ejercer este derecho, ¿no? Entonces, bueno, en el aviso de privacidad debe de contener, y también serán temas que se van a ahondar en el apartado referente al aviso de privacidad, pero nos vamos adelantando un poquito para que vayamos entendiendo cómo se ejercen los derechos. Entonces, ahorita ya quedó claro que el titular es el dueño de los datos, somos todos nosotros. Para efectos mercantiles o para servicios profesionales y eso no es aplicable la ley, no estamos refiriéndonos a esos datos personales, nos estamos refiriendo a las personas como individuos, ¿no? Como particulares. Y vimos que los derechos ARCO, bueno, son los que tienen que ocupar o que ejercer los titulares o sus representantes legales. Entonces, aquí tenemos que el derecho de cancelación, que es uno bastante interesante para mí, consiste en la destrucción de los datos. Para ello, tú cuando no puedes ir y que dices, vengo a ejercer mi derecho de cancelación y que se destruyan mis datos. Pero no en todos los casos los datos se pueden destruir de manera inmediata, sino que algunos requieren un periodo de espera que se le determina un periodo de bloqueo, se le denomina un periodo de bloqueo. Porque, por ejemplo, cuando tú te recurres a alguien que tiene tus datos fiscales, ¿no? Un contador, por ejemplo, o alguien que te emite una factura, y tú solicitas que te cancelen los datos y presumirías que la cancelación implicaría su supresión o destrucción. Sin embargo, dado que se trata de temas fiscales que por ley están obligados a conservar quien los trate, quien los maneje, mínima por lo menos 5 años, para que la autoridad fiscal ejerza sus facultades de comprobación. Entonces, tú no puedes pedir la supresión de los datos, o sea, la puedes ejercer, pero ellos tienen que esperar el periodo de bloqueo, que en este ejemplo sería de 5 años, para que la persona, el responsable de los datos que los está tratando, los pueda eliminar de sus bases o suprimir. A este tiempo de espera se le denomina bloqueo, y el derecho de cancelación va aparejado casi siempre al derecho de bloqueo, al derecho al bloqueo en sí, ¿no? Podrán haber casos particulares que no se requiere el periodo de bloqueo, porque la ley no te lo establece así, o porque tú no lo firmaste contractualmente con que se conservara, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes que, por contrato, te contratan para que ejerzas una representación jurídica, ¿no? Entonces, tú firmaste un contrato en el cual tiene una finalidad. Entonces, tú tienes el tratamiento de ciertos datos, pero si viene tu cliente y te dice, oye, cancélame los datos y suprime todo lo que tengas de mí, yo no lo puedo suprimir, porque yo tengo un contrato que debo cumplir, y mientras no lo haya cumplido, no tengo por qué eliminar esos datos. Entonces, van a estar bloqueados hasta en tanto se consiga la finalidad para la cual fueron contratados, ¿no? O fueron obtenidos los datos o fueron recabados los datos. Entonces, espero que se entienda así como grosso modo el ejemplo que estoy poniendo. El derecho de acceso, que es muy sencillo porque, bueno, la legislación señala que los particulares, ya como lo vimos, tienen derecho a acceder a sus datos en poder del responsable, así como conocer el aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento de los mismos. Y en caso de que encuentren una negativa por parte del tratante de los datos o el responsable, los particulares tenemos el derecho de defensa, ¿no?, para su ejercicio, y en este caso se le llama el procedimiento de protección de datos.
En México, el encargado de llevar este procedimiento de protección de derechos es el INAI, pero eh, digo, en cada país tendrá un nombre determinado, ¿no? En México es el INAI ante el quien se ejerce este derecho y ellos ya se encargan de darle seguimiento porque tenemos como derecho pues que nos entreguen toda la información que tienen de nosotros, ¿no? Como por ejemplo cuando una empresa te llama, tú no tienes idea quién le dio tus datos, tienes derecho a investigar de dónde fueron obtenidos, ¿no?